1:06, comenzamos con nuestra crónica negra de cuando se cumple una década, 10 años de aquel tremendo asesinato, el asesinato de Sergio Morate, el asesinato de Marina Ocarinska y Laura Del Hoyo. Manuel Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Se cumple el día 6 de agosto, van a ser 6 de agosto. se van a cumplir 10 años. 6 de agosto. Tenemos con nosotros al capitán de la Guardia Civil en Cuenca, Óscar Palomares, bienvenido. Que además, déjame uno de los libros. Por supuesto. La criminalística en la Guardia Civil, el pasado de un presente. La criminalística, y hay que decirlo bien. La criminalística, que no criminología, como se puede confundir. Correcto. Y es cómo la ciencia puede ayudar a resolver crímenes. Bueno, crímenes como el que vamos a tratar ahora, o vamos a recordar el de Sergio Morate. Sí. Y otros tantos. Y otros tantos. Bueno, pues pueden empezar a llamar y se van a llevar una auténtica joya. Van a descubrir cosas muy interesantes del trabajo de la Guardia Civil y en este caso del trabajo de Óscar Palomares. Pueden empezar a llamar y se llevan este libro. Y a través del Zoom tenemos a Marta Prieto, ya la conocen de otros días con nosotros, trabajadora social, experta en criminología y violencia sexual. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantada de estar aquí otra vez. Bueno, y seguro que habrás estudiado perfectamente el asesinato de Sergio Morate hace 10 años, todo lo que conllevó, el perfil psicológico de Sergio Morate. Danos una pincelada, por favor. Bueno, pues Sergio Morate es un abusador que es un depredador de grupos vulnerables, tanto de mujeres en el contexto de la relación de pareja como de menores. Y aparte presenta un modus operandi que hace un primer ensayo en el año 2009 por el cual es condenado y que vuelve a repetir mejorado con las dos víctimas que terminaron con resultado de muerte. Bueno, ya que lo has mencionado, ¿tú crees que aquella grabación que hizo con otra mujer anterior y aquellos abusos era todo como una especie de preparativo a lo que se venía después, de verdad? Lógicamente, y esto lo hemos hablado varias veces, lo hablo en muchos contextos, nadie se levanta siendo un asesino de la noche a la mañana. Las carreras criminales se van desarrollando. Hay un fenómeno que se llama la versatilidad criminal, en la que la persona con una tendencia antisocial va elaborando y va perfeccionando su perfil criminal. Y lógicamente, en el primer delito que cometió contra una mujer en el contexto de violencia de género, la dejó viva y esto le conllevó una condena y estuvo en la cárcel. Esto es algo que él ya aprendió. Es decir, no debo de dejar rastros, no debo de dejar huellas porque esto me puede repercutir y traerme unas consecuencias negativas. Sí, pero yo creo que en este caso ya está pidiendo la palabra a nuestro Guardia Civil. Pero siempre se quedan huellas, siempre. Efectivamente. Y bueno, a los hechos nos remitimos como al final pues se detuvo, a pesar de que huyó a Rumanía y todo, al final y muy rápidamente pues se consiguió detener. Luego ya vino todo el proceso investigador, claro. Déjame que... Te puedo tutear, ¿verdad? Sí, por supuesto. Déjame que te diga que este asesinato marcó un antes y un después también, el tema de la investigación, la Guardia Civil, los asesinatos en Cuenca. Bueno, la investigación la llevó Policía Nacional, porque fue en Cuenca Capital y es demarcación de Policía Nacional. Pero tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, por supuesto, sobre todo en la provincia de Cuenca, que esto supuso un revulsivo. Marta está hablando de que un individuo así no se hace de la noche a mañana asesino. Es que en este caso hay que recordar que el tipo un depredador, como ella dice, tenía todo planificado. Cuando se rompe la relación, él empieza a partir de ese momento a hacer acopio de todos los elementos. La cal, una brida mucho más grande que esta, que después utiliza para apretar y matar a su expareja. Sí. Y todo sucede además dentro de un piso donde ellas van a recoger unos enseres de Marina. Él cierra la puerta por dentro para que no puedan escapar, mata primero a su pareja y minutos más tarde mata de una manera muy parecida. No utiliza una brida, pero sí que utiliza las manos, es asfixia mecánica, y a las dos las mata. Y es que tiene todo planificado para llevarse los cadáveres en un coche que le habían dejado. Se aprovecha de un ascensor que no está comunicado con el resto de la vivienda y lleva hasta el lugar que a lo mejor conoces el paraje, a 10 kilómetros de Cuenca. Palomera, que está muy cerquita de Cuenca, que ya es demarcación de Guardia Civil y que fue donde finalmente la encontraron. Los cuerpos los encontró Guardia Civil. Los encontró la Guardia Civil. Sí, pero ya estaban semienterrados y cubiertos de cal. Por supuesto,
en cualquier momento puedes intervenir en todo lo que estamos contando. Tenemos por Zoom a Marta Prieto. Si queréis... Y es muy interesante lo que ha comentado Manuel de cómo los crímenes se desarrollan dentro de su domicilio. Tanto en la primera retención ilegal que hace con la pareja con la que resulta condenado en el año 2009, como en el caso de Marina y Laura, los crímenes se desarrollan en su entorno de confianza, que es su domicilio, a puerta cerrada, porque este individuo es un obsesivo del control, porque ciertamente para el crimen de Marina empezó a planearlo con muchísima antelación. Desde el momento en el que se plantea la ruptura hasta que se llevan a cabo los crímenes, él lo ha planeado. Pero hay algo que escapa a su control y es la presencia de Laura. Aquí es donde se le cae toda la planificación, porque lo había planeado todo para Marina. Pero en este la caso... manera de proceder, el modus operandi, cómo reducirla, el modo en el que lleva a cabo la muerte a través de la asfixia mecánica con la brida, ahí vemos que eso sí está dentro de lo que él controla, porque incluso en la autopsia se ve que la manera de reducir a Marina es muy distinta a la que practica con Laura, donde ya es algo descontrolado, donde usa agresión física, donde hay forcejeo. Entonces ahí se le ha roto toda esta planificación de este individuo. Es muy interesante eso, efectivamente, y habla más de su personalidad, cómo lo tenía todo planificado para Marina. Aparece Laura, le desbarajusta todo, pero a pesar de eso continúa con sus planes. Pues, claro, sí, es que es... Miras aquí, y yo en este punto dejadme que os comente. Es verdad que ha pasado una década, no sé si la situación era igual en cuanto a asesinatos machistas. Hoy por hoy, con lo que conocemos y sabemos, en ese caso Marina pidió a Laura que le acompañara a ver a Sergio porque tenía miedo. Y yo tengo la sensación de que este asesinato se podía haber evitado. Sí. O sea, con los antecedentes que tenía Sergio Morate, todo lo que conocemos, sabemos de este tipo de personas, de asesinos que a la postre será juzgado y será condenado a 48 años por estos dos asesinatos. Estamos hablando de que tuvo que ser una relación tormentosa de unos 4 años. Entre ambos hasta que terminan en marzo de 2015 y, como dice Marta, el tipo pergeña todo el plan para después matarla el 6 de agosto. Lo que pasa es que el plan... Sí, dime, Marta, perdona. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que es la edad de la víctima. Marina tenía 23 años, llevaban 4 años de relación. O sea, esta relación empezó cuando Marina era muy joven. O sea, porque Marina falleció con 23 años. Estamos hablando de una persona que entró en una relación con 19 años con una persona con un perfil muy agresivo, con antecedentes de violencia de género. Lógicamente esa relación es asimétrica desde el principio y todos los testigos y todo el entorno sabía que era una relación donde existía violencia. El prevenir un crimen, convendréis conmigo todos, es muy difícil. Claro, muy difícil. Porque a puerta cerrada es imposible poder controlar todas las variables. Y aparte la violencia de género, y perdona, ya termino con esto, el crimen es la fase final de la violencia de género. Antes hay toda una escalada de violencias que se ejercen contra la mujer, que son igualmente dañinas. Lo que más se ve, lo que más llama la atención es este asesinato. Pero previamente a esto, el sufrimiento de Marina fue tremendo a lo largo de todos estos años, incluso interrumpiéndola, persiguiéndola cuando intentó volver a su país a rehacer su vida. Bueno, en cualquier caso, has arrancado comentando que él lo preparó minuciosamente, intentando que fuera el crimen perfecto, pero es que dejó pistas por todas partes. Si queréis, comenzamos en primer lugar por el domicilio. Han pasado 10 años, hoy estamos contando, después de una década, cómo asesinó Sergio Morate a estas dos mujeres, a Marina y a Laura, y qué pistas dejó en el domicilio, por ejemplo. Bueno, para eso está la criminalística. Ahí está, ahí es donde quería ir. Ahí está el libro. Lo que se explica en ese libro, perfecto. El libro trata de la historia y entonces trata de cómo a lo largo de la historia se han utilizado técnicas y métodos científicos para investigar delitos. Concretamente, en este caso, ¿qué ocurrió en el domicilio? Para eso tenemos la ITO, la Inspección Técnico Ocular, que tal vez pues, os suene, como ese procedimiento en el que se recogen pruebas siguiendo un procedimiento, unos métodos, etc. Aquí lo que nos podemos imaginar todos es las series que vemos. Las series, sí. Bueno, pues más o menos. Vamos a hacernos una idea con las series y las películas. En el domicilio, en este caso, nos encontramos con restos de sangre, nos encontramos con toallas húmedas, nos encontramos con zonas limpias. Se había limpiado la casa. Todo eso es gracias a un producto químico, el luminol, que se puede ver que ahí había sangre.
se recogen evidencias, se recogen muestras, se llevan a un laboratorio y ¿qué finalmente da? Da que en ese lugar había ADN de Marina y de Laura, claro, que esas zonas limpias efectivamente había sangre, sin poder saber exactamente de quién era, porque se había limpiado, pero se demostró. Y también, bueno, pues se recogieron muestras, fibras, que finalmente coincidían con las que había donde encontraron los cadáveres. Déjame que recalque que esto sucedió también no solamente en la casa, sino también en su vehículo. Claro, segunda parte. El vehículo que se utilizó para transportar a las personas. ¿Qué se encontraron allí? Cabellos. Por tanto, gracias al ADN se pudo demostrar que Marina y Laura estuvieron en ese vehículo. Se encontraron huellas y se encontraron también tierra. Tierra que coincidía con la del terreno de Palomera donde aparecieron los cadáveres. Y en el terreno de Palomera aparece también ADN de Sergio Morate. De Sergio Morate, efectivamente. En una botella. En una botella. En una botella. Por tanto, Marta, al final fueron muchos los errores que cometió, como suele suceder. Totalmente. En este tipo de es que además nos lo ha descrito muy bien Óscar Palomares, nuestro compañero, porque la escena del crimen es múltiple, ¿no? La escena del crimen tiene una parte final, una inicial, una intermedia, una final, sí. Y en la fase de consumación y durante todo el intercambio hay mucha transferencia de datos y de información y de restos. Y por mucha conciencia forense que tenga un individuo que está planeando un crimen, no lo puede controlar todo. De hecho, entonces, incluso el detalle de la presencia de ADN con la botellita de la Virgen del Carmen, que eso es una cosa sorprendente, ¿no? Dices, ¿en qué momento una persona que está cometiendo un crimen se lleva una botella de agua del Carmen? Ahí te está hablando un poco del caos y de la pérdida de control, ¿no? Que agarró lo primero que pudo y dentro del estrés de la realización del crimen no fue ni capaz de llevarse esa botella, ¿no? Esto ha pasado también en muchas escenas del crimen, que la gente se deja el carné o se deja un boleto de la quiniela con el nombre, cosas así muy curiosas que pasan. No, y que al final ayudan a que encontremos a los asesinos. Bueno, y por supuesto la compra anticipada de Calviva y otros elementos que demostraron la premeditación. Sí, el kit del asesino en serie. O sea, que es que al final todos compran lo mismo, ¿no? El disolvente, las bridas, los guantes, la bolsa de basura. Y luego está cuando huye. Bueno, esto me ha hecho recordar ahora mismo, es que me ha venido a la cabeza Daniel Sancho y el crimen de... Claro, totalmente, sí, por eso. De Tailandia. Que después también la huida también la tiene preparada. Aparentemente se va hasta Rumanía, recorre casi 3.000 kilómetros en coche y allí en Rumanía hay una pareja que le da cobijo. Y es que a esa pareja le reconoce haber matado a Marina y a mí, bueno, es que a mí eso me parece espeluznante, y a la pobre Laura. A mí eso, claro, lo que me da a entender es que, claro, lo que decíamos, el tipo no tenía en ningún momento la intención de matar a Laura porque no la esperaba. Es alguien que aparece en un escenario que él tiene controlado hasta que aparece un elemento, como es en este caso la segunda víctima. También previamente había un teléfono por medio de una tarjeta que unos días previos compró. Y que empieza a utilizar precisamente durante ese viaje, que llama a su hermana diciéndole que le elimine todo el rastro en sus redes sociales. Correcto. Lo tenía todo, es que lo tenía todo previsto. Entonces, a lo que voy, para mí, eso siempre me lo mantenía un guardia civil, pobre ya fallecido, investigador de la Guardia Civil, que me decía que no había crimen perfecto, sino investigación mal realizada. Bueno, aquí estamos demostrando que hay buenas investigaciones. Hay muy buenas investigaciones. Por eso, cuando no se lleva a cabo. En criminalística y al final, oye, pues se da con los criminales. Déjenme que diga también en este punto, y además tú insistes mucho en ello, Marta, la aplicación que alerta directamente a la Policía Nacional, como es Alert Cops. Hay que tenerla siempre presente porque es una aplicación que es inmediata y que puede alertar en el momento o geolocalizar al asesino en cuestión. Efectivamente, con los dispositivos, tener el botón de alerta, la aplicación de Alert Cops que pone en contacto directamente con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nos permite incluso grabación de audio y de vídeo que luego puede ser utilizado como prueba. Con lo cual es muy interesante tenerlo y además os he pasado también una información de números de teléfono, de mecanismos y recursos que puede tener la mujer o el entorno de la mujer que pueda estar en una situación de violencia, debe tener a mano
para poder contar con la ayuda tan estupenda, porque en España tenemos muchos recursos de apoyo. No se va a llegar nunca a todo, nunca se va a llegar a todo y nunca se va a poder evitar todo el daño, pero sí que tenemos una de las mejores legislaciones de apoyo a la mujer en violencia de género, de apoyo a menores, una de las mejores y más completas de Europa, y luego una policía, una guardia civil, una policía local muy bien formada, muy especializada, muy solidaria y que sabe muy bien manejar los casos de violencia de género. Sí, sí. Manuel. No, si me permites, es que quería citar, para entender este caso del que estamos hablando, en los hechos probados el punto 26, que dice que Sergio Morate no asumió la decisión de Marina de poner fin a la relación sentimental que les unía, causando Sergio la muerte de Marina al no consentir que ella, como mujer, llevara una vida independiente y plena y al no poder seguir ejerciendo él su dominio y control sobre ella. Bueno, con el perfil exacto de lo que luego es en general un asesino de estas características. Marta. Es que la sentencia ha definido perfectamente lo que es la dinámica de control y abuso que domina la violencia de género, porque la base de la violencia de género es esto: violencia de género siempre ejercida de un hombre hacia una mujer para mantener el control y la posición preponderante. Y Sergio en ningún momento pudo admitir que Marina le rechazase la oferta que él le había hecho de formar una familia y de tener hijos. Y él quiso mantener el control hasta el último momento, porque cuando le detienen, él le pide al policía que le acompaña que le enseñe la foto de la boda de Marina, como que no se pudiera creer que ella se hubiera casado y esta foto le justificase el hecho tan terrible que la había. Decir, no, la he matado, pero merece la pena, porque ha cometido la infamia de casarse. Es que... Pues autojustificándose hasta el último momento y queriendo mantener ese control. En la propia sentencia queda claro de que Sergio desconocía que se había casado. Que ella se había casado en ese impasse de que dejaron la relación en marzo, y luego volvió a Ucrania y luego vuelve unos días antes de su crimen. Es tremendo. Y es ahí donde se casa. Bueno, este es el recuerdo de un asesinato. 10 años después, le recuerdo que fue condenado a 48 años de prisión. Si no recuerdo mal, fueron 25 años por el asesinato de Marina y 23 por Laura del Hoyo. Correcto. O viceversa. Sí. Y el 2 de octubre cumplirá 40 años en prisión. 40 años. Pero déjeme que les comente también que ya que está con nosotros Guardia Civil, Óscar Palomares, con este libro La criminalística, la Guardia Civil, el pasado de un presente, y también te incorpora este asunto, Marta. Recordamos también un instante, porque lo comentas en el libro, el crimen de Piot, del que tanto se habló en este programa, también. El asesino Patrick Nogueira, y que también, bueno, aquello fue... lo dejó todo como muy preparado en aquel chalet, todo vacío y con esas bolsas de plástico. Pero siempre quedan huellas. El ADN está por ahí siempre rondando y finalmente se utiliza y permitió descubrir pues, al asesino. Y luego también ahí entran a jugar todas las nuevas tecnologías y cómo había mensajes por ahí que difundió él y confesiones, mejor dicho, y que al final, pues, a través de esas nuevas tecnologías también, y gracias a la criminalística, a la ciencia, se pueden extraer y... Sí, porque estamos hablando de que no son sicarios, no son asesinos profesionales, que esos a lo mejor dejan menos huella, pero en este caso, los casos que abordamos... No, y bueno, que el asesino, un sicario, además cuenta con una infraestructura, ¿no? Digamos que es una industria del crimen, pero el mito este del asesino súper inteligente, el psicópata frío, calculador, no, al fin y al cabo son personas con sus limitaciones, y aparte que la ciencia va por delante de ellos. Hay muchísimas cosas que en criminalística se manejan que la población general no conoce, y que es muy imposible, siempre va a quedar una traza. Por eso es muy importante agradecer tu trabajo como trabajadora social, como experta en criminología y violencia sexual, trabajo profundo, intenso, para que es muy difícil, y es verdad lo que comentas, que al final asesinos, por desgracia, va a seguir habiendo, y asesinatos machistas los tenemos todas las semanas, desde luego que sí. Pero bueno, seguís trabajando en ello, tanto tú como desde la Guardia Civil, con todas las tecnologías, con todas las innovaciones, para no solamente dar con los asesinos, sino para intentar prevenir que dejen de asesinar. Sí, claro. O que sigan asesinando, perdón, mejor dicho. Ese es el segundo paso. El primero es estar con ellos y el segundo es... Pues, y para eso la labor en la prisión también, la labor en las prisiones de España. Perfecto. La labor de reconducción.
Bueno, pues hemos recordado este asesinato, ¿no? El de Sergio Morate. 10 años, ¿se cumplen en qué día de agosto, Manuel? El 6 de agosto. El 6 de agosto, ¿cómo pasa el tiempo? Y sigue en prisión. Las que dejaron de vivir, desgraciadamente, fue Marina Okalinska y Laura del Hoyo. Marta Prieto, te despedimos. Gracias por haber intervenido con nosotros. Te esperamos más veces en este plató, en Estando Contigo, trabajadora social experta en criminología y violencia sexual. Un placer, gracias. Un saludo. Muchísimas gracias por estar con vosotros, gracias. Y nosotros vamos a sortear el libro, Venga, un número del 1 al 30. Óscar, por favor. ¿Digo un número del 1 al 30? Sí. Pues voy a decir el 28. El 28. ¿A quién se va este libro? El número 28. A ver, me lo dice... Pedro Manuel de Fuensalida, gracias. Pedro Manuel de Fuensalida, la criminalística en la Guardia Civil, el pasado de un presente. Pues te vas a entretener y mucho este verano, ¿eh? Bueno, este verano no, un par de días. Bueno, se lo dedicaré. Por supuesto que se lo dedicas. Trae alguna copia más, yo no sé si queréis sortear algo otro. Hombre, no te vosotros preocupes, veáis. bueno, no, es que ya estamos un poquito fuera de tiempo. Bueno, pues ya está. Bueno, sorteamos otra vez de otro número, venga, rápido, otro número. El 26. El 26, Sandra, venga, que tenemos dos, va. 26, Sandra, búscamelo rápido. El 26 se va para... ¿Alguno para Cuenca? Ana Lorente, de Toledo. Ala, mira bueno. qué bien. Ala, tremendo. Muchísimas gracias, Óscar Palomares, capitán de la Guardia Civil. 2 libros que se van a Fuensalida y a Talavera. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. ¿Te parece bien? Bueno, pues muchas gracias a los dos. Manuel ha sido un Yo ya auténtico tengo el mío placer. dedicado. Hombre, y es que conviene leer, ¿no?